En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me voy a quitar esto, porque estamos aquí de distancia segura. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en nuestra celebración eucarística. Agradecemos al Señor todas sus bendiciones de la vida y pedimos por aquellas otras intenciones, las intenciones de todos ustedes que nos acompañan, las que van colocando en la pantalla, las que llevan en sus corazones. Y oramos por la salud de Evelyn Dones, Daniel Merced, Nayadet González, Olga Rodríguez. También encomendamos al diácono Ángel Rosario Maisonet, que ha trabajado en la catedral, se encuentra padeciendo COVID y con afección pulmonar, hospitalizado. Oramos por él y por su familia. Por los difuntos Cristino Ramos, Alfonso Ramos, Moisés Nieves, Pablo Rivera Oquendo, Carmen Oquendo, Eduardo Lugo, Maximino Rivera Luquis, José Dimas Vázquez, Alejita Villegas, Héctor Manuel Santana Guzmán. Por los pacientes de cáncer y de COVID y sus intenciones de ustedes, nuestros acompañantes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres nuestra salvación y nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la luz por medio de tu palabra, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo orando. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias, tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno.
Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un pasaje, este evangelio de la mujer pecadora, que está presente en los 4 evangelios. Pero en 3 de ellos, Mateo, Marcos y Juan, ocurre en la casa de Lázaro, de Marta y María. Y uno de ellos nos dice que era una de esas mujeres la que había ungido a Jesús. Y los discípulos fueron los que se quejaron en aquel momento porque ese dinero del costo de ese perfume se podía usar para los pobres y demás. Y Jesús le contesta en las 3 ocasiones que la dejaran quieta, que ella estaba ungiéndolo de antemano para la sepultura. Esa es la última visita que Jesús hace allí a Betania, y una semana después ya lo habían crucificado. Así que era como una profecía de la muerte inminente de Jesús. Mientras que en Lucas este pasaje ocurre en el norte, en Cafarnaúm, y por lo tanto es de un lado al otro del país, como si dijéramos de Mayagüez a Vieques, así era la distancia o más todavía. Y ocurre en casa de un fariseo. Así que es otro relato, es otra historia distinta, otra unción. Y en 2 de los otros evangelios, la mujer unge a Jesús en la cabeza. En este, ella lo unge en los pies y le besa los pies y los enjuga con sus cabellos, un detalle que solo en este pasaje está. Es muy tierno, es una escena dramática. ¿Cómo se entera esa mujer que Jesús está allí y se atreve a meterse, una mujer de vida pública? Dice que todo el mundo sabía que era una pecadora. La otra de los otros evangelios no, es una mujer buena, están allí los apóstoles, o sea que es una familia buena. Aquí estamos en un caso de una mujer reconocida como pecadora públicamente y se atreve a meterse en la casa de un líder religioso y allí empieza a tocar a Jesús. Y claro, el hombre está espantado y piensa, pero Jesús le lee los pensamientos: si este fuera profeta, ahora el que critica no son los apóstoles, es el fariseo.
Si este fuera profeta de verdad, sabría quién es la mujerzuela que lo está tocando. Entonces es un desprecio terrible, el choque entre el que cumple la ley y una verdadera pecadora reconocida públicamente. Un hombre que públicamente es reconocido como un líder religioso, una mujer que públicamente es reconocida como pecadora. Y ahí se encuentran. Y en medio de eso está Jesús. Y Jesús la deja que haga lo que iba a hacer. Y allí llora. Y claro, ante la crítica de Simón, Jesús le contesta como solo sabría hacerlo Jesús. En vez de regañarlo, le dice, te quiero decir una cosa. Y dice, dime, ¿tú ves esta mujer? Empieza así, tú has visto esta mujer, tú has visto lo que ha pasado aquí. Porque él lo que veía era la pecadora y veía la ley que la condenaba. Y Jesús lo invita a ver la realidad, el drama de la vida, de aquella lucha interior de esa mujer. Cuando yo llegué a tu casa, tú no me saludaste. Y Jesús le hizo el repasito de lo que había hecho él, con lo bueno que se supone que era un líder religioso. Llegué a tu casa, no me saludaste, no me diste ni un beso de paz en la puerta. Ella no ha dejado de besarme los pies. No me diste agua para lavarme las manos. Ella me está bañando los pies en lágrimas y secándomelos con los cabellos. Nada más hay que imaginarse la escena con el pelo secando los pies. Es increíble, asombroso. Y Jesús la deja que desahogue su vida de pecado en sus pies, a sus pies. Y le dice, por eso sus muchos pecados, Jesús reconoce que ella había pecado mucho. Sus muchos pecados le quedan perdonados porque ella ha amado mucho. Ayer reflexionábamos en la carta a los Corintios el tema del amor. El amor es paciente, es servicial, no es egoísta. La definición esa, la descripción hermosa de lo que es el amor según San Pablo. Y Jesús dice, esta mujer sabe amar. El reverso de eso es queriendo decirle a Simón el fariseo, tú no sabes amar. Yo llegué a tu casa y tú no has tenido ni la mínima cortesía. Y ella se ha desbordado en amor a mis pies. Y por eso, porque has amado mucho, por eso se le perdonan sus pecados. Pero al que ha amado poco, se le perdona poco. Entonces, pone la medida no en la ley, como en el Antiguo Testamento, lo que estaba pensando el fariseo, sino en el amor, que es el mandamiento de Jesús. Y quien cumple con el amor, cumple con toda la ley. Vete en paz. Y entonces se arma la crítica. ¿Quién es este que perdona pecados? Se supone que en la sociedad judía los que perdonaban los pecados eran los sacerdotes. Y Jesús no era sacerdote, era un laico. Para aquella gente era un laico. Para nosotros el gran sacerdote de la nueva alianza. Pero allí mientras lo conocían era un hijo más de vecino, el hijo de José el carpintero. ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Y no solo perdona los pecados, sino que no le da penitencia. Porque los judíos tenían penitencia como los católicos, ponemos penitencia después de la confesión. Pero las penitencias de los judíos estaban muy descritas y muy específicas. Y a veces eran cosas increíbles, o sea, fuertes. Había que a veces estar yendo una semana a la casa donde estaban las aguas benditas, las aguas rituales. Recuerdan que en la casa de Caná dice que había 6 tinajas llenas de agua de las que se usan para las bendiciones judías. O sea que había agua bendecida, agua especial para los ritos. Pues a esos sitios había que ir a buscar agua para echarse abluciones, le llamaban, para rociarse con agua y hacer oraciones. Había que hacer ayunos a veces, y eso podía extenderse por semanas o hasta meses. Y había una cantidad de prescripciones así muy, muy específicas. Y en general, pues había que mandar a hacer sacrificios al templo en Jerusalén para purificarse de los pecados. Si uno no podía ir, obviamente porque estaba muy lejos del país, en el país, pues entonces o mandaba a alguien que fuera de camino a Jerusalén con la ofrenda. Y es un poco como hacemos los católicos, que a veces le decimos a alguien, mira, apúntame una misa. Y le decimos a alguien que nos haga ese favor. Pues entonces los que iban a dar un viaje a Jerusalén, pues se llevaban la ofrenda para ofrecer el sacrificio.
Los sacrificios eran de animalitos. Si uno había pecado poco, pues, o era muy pobre, pues podía ofrecer unos pichoncitos. Si tenía más bienes o era un pecado más grande, pues eso iba aumentando el tamaño y la calidad del animal. Una ovejita, un becerrito. Yo me imagino la gente, lo gracioso que debe haber sido cuando alguien llegaba ya al templo de Jerusalén con una yunta de bueyes. Entonces, eso debe haber sido un pecado espantoso. Y entonces sacrificaban los animales allí, hacían el sacrificio y ofrecían la ofrenda. Por supuesto que si usted venía a pie por ese camino, parte del cual era un desierto, desde el norte de Galilea hasta Jerusalén, el país de los judíos, Israel en aquel entonces, medía Puerto Rico 2 veces. O sea que si Puerto Rico mide 100 más o menos millas de largo, 200 casi es la medida del país de la Biblia, de norte a sur. Había que caminar 200 millas para llegar al templo de Jerusalén. Y entonces usted no podía ir cargando con una oveja todo ese camino. Pues allá se la vendían, la compraba en Jerusalén. Así que usted le daba el dinero a la persona que fuera, o si usted mismo iba, y esa persona entonces le hacía el favor de comprar el animalito allá. Por eso había animales en venta alrededor del templo. Cuando Jesús vuelca las mesas y eso, era que ya el negocio era demasiado descarado. Pero eso era un servicio, porque tú no venías cargando con esos animales, ni la yunta de bueyes desde 200 millas de distancia, ¿no? Te llegaba el recuerdo de los animalitos al templo. Entonces esa mujer se supone que hubiese ofrecido sacrificios, que hubiese hecho esos ayunos, que hubiese estado un tiempo en penitencia. Y es curioso porque prácticamente en todos los milagros de Jesús, pues lo que le dice, vete en paz, y no le pone penitencia. Se ahorró la penitencia. O sea, lo hizo tan fácil el perdón, tan accesible. Por eso en el Salmo una vez más cantamos que la misericordia del Señor es eterna. Ese perdón tan gratuito, tan fácil de acceder a Él, que en esa escena Él casi excusa a esta mujer. Deja de criticarla porque ella ama mucho y está arrepentida. ¿No ves que está arrepentida? Mira cómo llora. Y Él no veía, es un hombre de Dios que debería ser experto en ver cuando alguien quiere cambiar su corazón. No, lo único que veía era el pasado de ella y no veía su presente. Ahí es que está el problema. Hay que tener tanto cuidado a juzgar a alguien por lo que sabemos de su pasado. Uno no sabe lo que está sucediendo en este momento en ese corazón y cómo se está trabajando, qué proceso lleva esa persona. A lo mejor no lo ha completado ese proceso, pero está dándole vueltas a la vida. Hay personas que eso lo pueden hacer en un segundo. Hay personas que ustedes lo han visto en el retiro, pues ahí sienten el estremecimiento y se convierten casi instantáneamente. Pero hay gente que esto le puede durar meses, años y quizás toda la vida. Porque un cambio profundo es difícil. Y entonces, sin embargo, aquella mujer allí se veía que estaba con sus lágrimas, que estaba arrepentida y había cambiado. Y cómo el Señor entonces les regala simplemente el perdón. Vete en paz. Curioso que en otras escenas, como la mujer pecadora en la que Jesús escribe en tierra, que la cogieron en adulterio y la traen para apedrearla delante de Jesús, Jesús escribe en tierra y la perdona, pero dice, pero vete y no peques más. Aquí no se dice nada de eso, vete en paz. Uno supone que no, Jesús no le va a permitir que siga haciendo fechorías, pero no está ahí el énfasis de la escena, está en la escena en el arrepentimiento sincero y en la maravilla, la abundancia, la gratuidad del perdón y de la misericordia de Jesús, en contraste con esos que juzgan y condenan. A nosotros nos toca orar por las personas, nos toca acoger a las personas, nos toca darle la oportunidad. El juicio le pertenece a Dios. Eso lo dice tan claro la Escritura, no juzguen y no serán juzgados. Entonces el juicio se lo dejamos a Dios. Si la persona después quiere preguntarme, quiere acercarse, quiere saber, lo estoy haciendo bien, ¿qué tú me dirías o lo que sea? O da la confianza para que uno se meta ya un poco más allá y converse, entonces uno entra. Pero entrar con el látigo a juzgar y a atacar y a barrer y a limpiar y a condenar, eso no lo permite Jesús. Porque las personas tienen su proceso.
Y esto es de Dios, esto no es de nosotros. Entonces, según la confianza que uno tenga, uno puede atreverse un poquito más a decirle, mira qué te pasa, reacciona, no arruines tu vida. Pero por eso insisto, lo decía cuando el evangelio aquel que Jesús decía, llama aparte a tu hermano, ¿se acuerdan? Hace un par de domingos, la corrección fraterna, llama aparte y si no te hace caso busca un testigo. O sea, eso tiene un procedimiento y ese cuidado de no empezar atacando, llama aparte. Y yo añadiría, llama aparte y pregunta, porque a lo mejor cuando uno pregunta se entera de cosas que no se imaginaba. Que esta persona hizo esto o aquello porque pues, hay unas circunstancias, hay una trayectoria, había todo un historial de abusos o de cosas, quién sabe. Entonces es mejor preguntar antes de juzgar. Por eso Jesús cuando conversa aquí con Simón el fariseo le dice, ¿ves esta mujer? Empieza con una pregunta. ¿Tú te has dado cuenta de lo que está pasando aquí? A Jesús le dolía mucho que los líderes religiosos de su tiempo solo veían lo malo de la gente y no veían el paso del reino de Dios. Y se pasaban, Jesús hacía un milagro y ahí mismo le entraban a atacar porque lo hizo en sábado. Y no veían lo bueno que estaba ocurriendo. Había resucitado a alguien. ¿Usted sabe lo que es eso? Resucitar a un muerto. Y empezaron a criticarlo, en vez de hacer una fiesta, porque aquí acaba de resucitar un muerto. Es como que lo más lógico, si yo veo una cosa tan fascinante que Dios, el único que la puede haber hecho es Dios, ¿cómo me voy a fijar nada más en que es sábado, en que violó tal ley o tal otra cosa? Mira lo bueno que está ocurriendo ahí. El Señor enfocado en lo bueno. A mí se me antoja pensar que Dios es como un gran pintor, un pintor maestro. Los grandes genios del arte, cuando entran a la galería del otro genio, del otro gran pintor, no entran a buscarle los defectos a las pinturas, entran a admirar lo que hay ahí. Y hay historias sobre eso, de grandes artistas que llegan al estudio de otra persona y dicen, ¿cómo hiciste esto? Pues me acuerdo de aquel concierto de Facundo Cabral y Alberto Cortés, que anduvieron por muchos países. Lo Cortés no quita lo Cabral, le habían puesto al concierto. Y en una, no sé si cuál de los dos fue, que uno cantó una de sus canciones y el otro le dice, qué cosa más linda, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Esa sana envidia de maravillados del talento del otro, no buscando lo que te quedó mal, sino qué bien te quedó eso, qué bien te quedó. Hay otra escena así en el Evangelio, que Jesús conversa con un maestro de la ley, y el maestro de la ley le dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús le contesta, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y le recita el Shema, el mandamiento principal. Y el maestro de la ley dice, has contestado muy bien. Y Jesús le dice, y tú estás tan cerca del reino de Dios, echándose flores el uno al otro. Y dice ahí, termina esa escena diciendo el Evangelio, nadie se atrevió a hacer más preguntas. Es una de esas cosas que tú no las dañas, déjalo así. Eso ha quedado tan bien que es mejor no dañarlo. Cuando dos personas se echan flores, se reconocen sus talentos, se estimulan mutuamente, que se ve que lo único que está fluyendo ahí es el bien. No te entrometas, déjalo quieto. Y entonces Jesús se lamentaba que los líderes buenos religiosos de su época no reconocían el bien, el paso de Dios, los signos de los tiempos, buscando defectos. Dios nos libre de eso, porque hoy como en aquel momento seguimos todos débiles, necesitados de misericordia, necesitados de compasión. Y cuando alguien es capaz de darnos el privilegio de verlo llorar delante de nosotros, como aquella mujer lloró delante de Jesús y de Simón el fariseo, eso es sagrado, es sagrado, es terreno sagrado. Hay que hacer como decía Dios a Moisés, quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. El terreno del corazón de otra persona es tierra santa. Y entonces ahí hay que entrar con admiración y con extremo respeto.
Eso ustedes lo conocen mejor que nadie por la experiencia que se vive de los retiros y demás, de cuántas veces la gente se atreve a abrir el corazón y con el respeto que hay que cuidar eso para que nadie sienta que divulgaron lo que yo dije, que atropellaron mi proceso, ¿no? Retomar esas cosas. ¿Quién sabe si este tiempo en que estamos resguardados es para repasar cómo debemos hacer las cosas? Para retomar el fuego primero, el amor primero, lo esencial de las cosas. Y ahí conecto con la primera lectura. Hemos estado escuchando en estos días a Pablo toda esa trayectoria con los corintios. Qué parroquita le tocó a Pablo. Empieza la carta haciendo todo el recuento de los desastres de esa comunidad. Una comunidad en donde hay un incesto. Uno de los líderes se acuesta con su madrastra. Hay una división de bandos, Pablo, Apolo, Pedro, Cristo. Hay un pleito de comidas, hay corrupción. Es un desastre aquella parroquia. Y Pablo con esa paciencia ahí, tratando tema por tema, uno por uno, dándole la receta del amor que culmina en ese himno ayer del amor. Esto es lo que soluciona todo lo puede ese amor. Y entonces ahora vuelve a lo que él quería decir desde el principio, pero le ha costado 15 capítulos poder llegar aquí. Despejar toda esa cosa para poder ir a lo que él quería repasarle a aquella gente. Yo les recuerdo el evangelio que les prediqué, que ustedes aceptaron y que los salva si se mantienen en él. Y les transmito, aquí viene la palabra transmisión, transmitir. En latín se dice traditio. De ahí viene la palabra en español tradición. Les doy la tradición. Los protestantes a nosotros nos acusan que nosotros vivimos de la tradición. Y es que la Biblia es fruto de la tradición, de lo que heredaron. Pablo escribe aquí lo que había recibido de la tradición. Él mismo lo dice, la tradición es anterior a la Escritura. Y después camina con ella. La iglesia tiene esas dos fuentes de la revelación, la tradición y la palabra. Y hay cosas que recibimos por la palabra, por supuesto, y hay cosas que recibimos por la tradición. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son? Porque había docenas de libros más en el Nuevo Testamento circulando. Y que si el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, la Asunción de María, y la Asunción de Moisés, y el Evangelio de la Magdalena, y que cuántas cosas más. ¿Y por qué no aceptaron aquellos libros para ponerlos en la Biblia y solo estos que tenemos? Eso es la tradición, la reflexión de la comunidad, la reflexión viva. ¿Por qué nosotros veneramos a los santos? Eso está en parte en la Escritura, pero más que nada viene desde el día en que empezaron a asesinar a los mártires y no hacían más que matar un mártir y al otro día estaban los cristianos rezando donde los mataron o en la tumba de ellos, alabando a Dios. Así nació el culto de los mártires. No fue por un escrito de ninguna cosa en la Biblia, fue por el espíritu que movió a aquellos creyentes a decir, están vivos, resucitaron, dieron la vida por Cristo, murieron con Cristo, están resucitados con Cristo. Eso es una fe espontánea del Espíritu Santo. Y eso viene por tradición. Creer en la Trinidad, eso no está en la palabra Trinidad, no está en la Biblia. Nosotros creemos en la Trinidad por tradición. Eso viene por la reflexión de la comunidad. Entonces la realidad de la Trinidad está clara en la Biblia, pero la palabra es una invención de la comunidad por su reflexión. Esa tradición, Pablo dice aquí, yo les di la tradición, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, que se le apareció a Pedro, a los 12, a más de 500, a Santiago, a todos los apóstoles y finalmente a mí. Y entonces les recuerda que Cristo resucitó y vivió y se le presentó a esta comunidad y ustedes han recibido el mensaje del resucitado. Eso es lo que importaba. Y no estar pleiteando quién es de Apolo y de Pedro y que si como con sangre o no como con sangre. Se les había olvidado lo esencial. Por eso dice, yo les recuerdo el Evangelio. Si se mantienen en él, se van a salvar. Eso es importantísimo para nosotros también porque hay que estar repasando nuestra fe, lo que creemos, en qué nos hemos cimentado, para que entonces podamos salvarnos y crecer.
tengamos eso presente en el día de hoy. Si el Señor nos concede esa oportunidad, en cualquier momentito que tengamos libre, a veces puede ser en 1 minuto, 5 minutos, repasar en qué creo yo, cuál es la herencia de la fe que tengo y, por lo del Evangelio, cómo está la misericordia en mi corazón. Que así sea, hermanos. Vamos a hacer oración, pidamos al Señor que escuche nuestros ruegos y que se apiade de nosotros y derrame sobre nosotros su misericordia. Responderemos: escucha, Señor, nuestra oración. Por toda la Iglesia, por las intenciones del Santo Padre, de nuestros obispos, de nuestro obispo Eusebio y de todos aquellos que nos pastorean, para que el Señor nos conceda seguir evangelizando en medio de esta circunstancia, repasando eso que ha sido transmitido, que ha llegado a nosotros y esa verdad que nos salva. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por los que nos gobiernan. Estamos en tiempos preparatorios de elecciones, por todos los que tienen a su cargo ese proceso, por todos los líderes, por los candidatos, etcétera, para que el Señor pues les recuerde su deber de tener al pueblo presente, a los más necesitados, a los más débiles, a los más pobres. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por las intenciones que hemos presentado hoy: la salud de Evelyn Dones, Daniel Merced, Nayadet González, Olga Rodríguez, el diácono Ángel Rosario Maisonet. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el descanso eterno de Cristino Ramos, Alfonso Ramos, Moisés Nieves, Pablo Rivera Oquendo, Carmen Oquendo, Eduardo Lugo, Maximino Rivera Luquis, José Dimas Vázquez, Alejita Villegas y Héctor Manuel Santana Guzmán, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las intenciones por los pacientes de cáncer y COVID, por las intenciones de ustedes, las que van presentando a lo largo de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios y Padre bueno, que nos has amado tanto, que nos has dado a tu Hijo para salvarnos, renueva en nuestros corazones el amor y la fe, para que podamos experimentar con gozo tu misericordia, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con nuestra celebración. No olvidemos, hermanos y hermanas, ese detalle que se simboliza aquí al momento de preparar el altar, que nosotros traemos cosas muy pobres, un poquito de pan y un poquito de vino, que cuando uno mira, pues qué poca cosa es lo que le ofrecemos a Dios. En el fondo simboliza nuestra vida, que tenemos poquito que dar, pero que Dios no se fija en eso. Por lo poco que tenemos, Él lo convierte en lo más grande de Él. Nosotros nos llevamos nuestra pobreza y Él nos devuelve su riqueza. Hay un detallito, me gusta repasar así detallitos de la liturgia, quizás vienen bien, ¿verdad?, para unos y otros. Antes de la comunión, el sacerdote parte un pedacito de la hostia sagrada y la echa en el cáliz. Y eso viene de una tradición muy antigua de los primeros cristianos. Una de las versiones de la teoría es que el obispo era el primero que hacía la celebración eucarística el domingo en la madrugada. Y del pan que él consagraba, partía pedacitos y se las enviaba a los párrocos, a sus respectivas comunidades, para que ese pedacito lo echaran en el cáliz de su parroquia, de la misa que ellos iban a celebrar con sus feligreses en su comunidad. Y simbolizaba que estamos comiendo y bebiendo del mismo cuerpo de Cristo. Estamos en comunión con nuestro obispo, con toda la iglesia, porque en ese momento, al hacer eso, simbolizaba que estábamos todos participando del mismo pan que consagró nuestro obispo al amanecer. Ese es el origen de esa tradición, según una de las teorías, ¿verdad? Y nosotros lo hemos conservado y seguimos echando el frumentum, se le dice, el pedacito de pan en el cáliz, simbolizando que somos uno. San Agustín decía que la Eucaristía es signo de unidad, que somos uno, como dice Pablo, porque comemos un mismo pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid
y del trabajo de los hombres y las mujeres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis delitos, límpiame de toda iniquidad. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen. Con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio nuestro cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Eusebio, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo.
tus hijos Cristino, Alfonso, Moisés, Pablo, Carmen, Eduardo, Maximino, José Dimas, Alejita, Héctor Manuel, y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros y permítenos llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Roberto Belarmino, el beato Carlos Manuel Cecilio, y en comunión con todos los santos y santas, te alabaremos y te glorificaremos en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y de unidad fraterna, oremos según nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de esta pandemia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la misma paz que tiene el Señor en su corazón esté con todos ustedes. Intercambiemos donde quiera que nos encontremos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos meramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana será la celebración de la misa crismal a nivel de la diócesis de Caguas a las 10 de la mañana. Va a ser aquí en esta casa de Juan 23, que se vuelve anfitriona de ese proceso de comunión tan importante en la diócesis. La misa crismal en nuestra diócesis se acostumbra a celebrar el martes santo, que mucho hace, y no se pudo por todo lo del cierre y de la pandemia, así que se ha podido calendarizar para el día de mañana. Se va a estar transmitiendo en qué canal, en YouTube, el de la catedral, y entonces Juan 23 se conecta también a esa retransmisión. Yo no voy a celebrar en el convento en la mañana, hacemos entonces esta como la transmisión de la misa diaria, y así ustedes participan también desde sus hogares de ese momento tan bonito. Vamos a estar todos los sacerdotes de la diócesis, presididos por supuesto por nuestro obispo, Monseñor Eusebio Ramos, los diáconos, las religiosas y una persona delegada de cada parroquia. Eso es así, normalmente eso es en la catedral y es en grande, pero no se puede recibir a tanto público. Por eso esto no es una invitación a que se presenten aquí, sino a que nos sigan por la red, porque no está permitido más que esas personas, está limitado para poder tener el control de salubridad que se exige y que no se nos cancele la actividad. Así que les invitamos a que nos acompañen en oración el día de mañana a las 10 de la mañana con el favor de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un maravilloso día. Vamos a rezarle a la Virgen para que nos acompañe también en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que ella les acompañe a ustedes también.